La noche había caído sobre la ciudad y con ella el silencio inquietante que caracteriza a las horas más oscuras. Yo era un policía en el turno nocturno en una localidad del norte de México, donde la tranquilidad es solo una ilusión pasajera. Mi compañero y yo patrullábamos las calles desiertas, con el sonido de la radio resonando en el vehículo y una sensación de alerta constante. Alrededor de la medianoche, recibimos un reporte sobre un posible disturbio en una colonia marginal. La llamada provenía de una vecina que decía haber escuchado ruidos extraños, así como gritos provenientes de una casa abandonada. A pesar de que habíamos estado en lugares peligrosos, esa casa siempre había tenido una mala reputación. Se decía que había sido escenario de eventos caóticos, pero como oficiales no podíamos ignorar la llamada. Cuando llegamos, la atmósfera era densa. La casa, con sus ventanas rotas y paredes desgastadas, parecía observarnos. La luz de la luna iluminaba parcialmente el lugar y las sombras parecían moverse con vida propia. Hicimos un recorrido por los alrededores antes de entrar, asegurándonos de que no hubiera nadie más. Al cruzar la puerta, un olor a moho y descomposición nos golpeó de inmediato. La oscuridad era casi palpable y cada paso que dábamos resonaba en el silencio. Llamamos en voz alta, esperando una respuesta, pero solo el eco de nuestras voces nos contestó. Mi compañero y yo decidimos separarnos para poder cubrir más terreno. A medida que me adentraba en la casa, el ambiente se volvía más opresivo. En una de las habitaciones encontré muebles cubiertos de polvo y escombros. De repente, escuché un susurro, como si alguien estuviera hablando, aunque no podía distinguir las palabras. Mi corazón se aceleró y la sensación de ser observado se apoderó de mí. Yo intenté convencerme de que era solo mi mente, que me estaba jugando una mala pasada, pero el miedo se hizo más intenso. Al volver a reunirme con mi compañero, le conté lo que había escuchado. Él también había sentido una presencia inquietante en el aire, así que decidimos salir y llamar a refuerzos. Mientras esperábamos, notamos que las luces de la casa comenzaban a parpadear. Aquel espectáculo parecía un mal presagio. Cuando llegaron los refuerzos, decidimos hacer una búsqueda más exhaustiva. Entramos nuevamente y al llegar a la planta alta, encontramos una habitación cerrada. Con esfuerzo logramos forzar la puerta y abrirla, y después de eso nos encontramos con una escena desgarradora. En el suelo había una serie de objetos personales, fotos de una familia que había desaparecido años atrás. En ese momento las luces parpadearon nuevamente, y un grito desgarrador reverberó por toda la casa. Era un sonido humano, lleno de desesperación, lo cual nos dejó completamente helados. Sin pensarlo dos veces salimos corriendo de la habitación, bajando escaleras a toda prisa. Al llegar al exterior la sensación de alivio fue casi inmediata, pero el eco del grito seguía resonando en mi cabeza. Al finalizar el turno, regresé a la comisaría con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. La historia de esa casa y aquellos gritos de esa noche me acompañaron durante semanas. La investigación que siguió reveló que en ese lugar se habían cometido un crimen horrible, y muchos sostenían que las almas de esas víctimas aún vagaban por esos pasillos. Aunque sabía que no había evidencia concreta de lo paranormal, no pude evitar sentir que había algo más allá del simple caos humano. Esa noche el terror no solo fue el resultado de un crimen, sino también de lo inexplicable, dejando una marca imborrable en mi mente y también en mi corazón. Desde entonces, cada vez que patrullo por la zona,
Una sensación de escalofrío recorre mi espalda, recordándome que a veces lo que no podemos ver es más aterrador que cualquier realidad. Era una noche tranquila cuando recibí la llamada. Mi compañero y yo estábamos en una patrulla rutinaria, en un sector conocido como La Línea, un área que, a decir verdad, ya había escuchado rumores sobre eventos extraños, aunque siempre los habíamos descartado como historias de barrio. Pero esa noche, algo se sentía diferente. El aire era denso y había una niebla que se cercenía sobre todas las calles vacías. Recibimos un aviso sobre un posible caso de vandalismo en una fábrica abandonada en la parte norte de la ciudad. Las luces de los vehículos de emergencia brillaban a través de la bruma y llevábamos nuestra patrulla hacia el lugar, sintiendo que había algo en esa asignación que nos iba a cambiar por completo. Cuando llegamos, el ambiente se tornó inquietante. La fábrica se alzaba sombría. Su estructura de metal oxidado y ventanas rotas parecían amenazantes bajo la luz de la luna. Mi compañero Carlos y yo intercambiamos miradas nerviosas. Con el equipaje de patrulla en cuestas, decidimos entrar. La puerta crujió a su paso y el sonido resonaba en el interior como un lamento del pasado. Las paredes estaban cubiertas de grafiti y otras marcas parecían contar historias de quienes habían estado allí antes. Sin embargo, vi una sensación inquietante de que no estábamos solos. Mientras explorábamos el edificio, empezamos a escuchar ruidos inusuales. Al principio, eran solo pasos en la planta superior, que rápidamente intentamos justificar. Debemos ser nosotros, decía Carlos, tratando de convencerme. Pero mientras ascendíamos por las escaleras de metal oxidado, los ruidos se hicieron más pronunciados, como si alguien estuviera caminando detrás de nosotros. Cuando llegamos al segundo piso, el ambiente se volvía más frío y una corriente de aire helado recorría la sala. En ese momento sonó mi radio. Era el jefe preguntando si todo estaba en orden. Yo respondí que afirmativo, aunque la verdad es que mi corazón latía con fuerza, que parecía que se quería salir, y además había una presión en el pecho que no podía ignorar. Escucha, creo que deberíamos salir de aquí, le dije a Carlos, pero él se veía más interesado en investigar más. De repente escuchamos un grito agudo y ambos nos quedamos paralizados por un instante. ¿Qué fue eso?, susurré, y mi compañero palideció. Decidimos avanzar hacia la dirección del sonido, aunque la parte racional de mi mente me gritaba que nos fuéramos. Entramos en lo que parecía ser una sala de control. Las ventanas estaban rotas y llenas de telarañas, y el sonido continuaba ahora más claro. Era un lamento, como si alguien estuviera sufriendo. A nuestros pies había un viejo grabador de cinta, cubierto de polvo. Estaba encendido, emitiendo una grabación que apenas podíamos escuchar. Sin embargo, claramente podíamos distinguir una voz insistente, repitiendo una palabra: ayuda. La conexión entre el sonido y la atmósfera opresiva se volvió evidente. Sin poder evitarlo, decidí parar la grabación, y en ese instante un estruendo retumbó en la misma. Las luces apagadas comenzaron a parpadear, y sentí una intensa presión en mis oídos. Como pudimos, salimos del lugar. La adrenalina se estaba apoderando de mí, y me impulsaba a levantarme y correr como pudiera. Al llegar al exterior, ambos respiramos profundamente, tratando de asimilar lo que acabábamos de experimentar. Pero al mirar atrás, juro que vi una figura en la ventana del segundo piso, que no era un humano. Al día de hoy me sigo preguntando qué fue todo lo que pasamos, si habrá sido un fantasma o algo más. Sin embargo, esa experiencia es algo que me ha dejado con muchas preguntas. Fue una noche como cualquier otra en las calles de Culiacán.
Recibimos una llamada de emergencia reportando actividad sospechosa en una zona marginal de la ciudad. Nada fuera de lo común, pensamos. Después de tantos años en esto, ya habíamos enfrentado de todo. Asaltos, tiroteos, la peor calaña de la ciudad. Pero esa noche nos encontramos con algo que desafía por completo nuestra lógica. Al llegar al punto de la redada, el ambiente se sentía pesado. Nuestro equipo estaba listo, preparado para otra misión de rutina, o al menos eso creíamos. Todo en orden, Gutiérrez. La voz de nuestro jefe Ramírez nos sacó de nuestros pensamientos. Repasamos mentalmente el plan. Un edificio abandonado en el centro de la colonia, sospechosamente lleno de actividad. Sabíamos que el grupo que buscábamos operaba desde allí. Tengan cuidado, este lugar parece demasiado tranquilo para lo que se supone que debería estar pasando aquí, comentó el oficial Martínez con su habitual tono sombrío. Nuestro jefe sabía que a su compañero no le gustaban las misiones en lugares como ese. A veces el silencio podía ser más aterrador que cualquier disparo. Cruzamos la puerta principal sin hacer ruido, avanzando con sigilo por el oscuro edificio. Las paredes cubiertas de moho y los techos caídos daban la impresión de que todo podría derrumbarse en cualquier momento. Pero algo nos mantenía de pie, una sensación de estar siendo observados. Esa inquietud no se puede explicar, pero se siente en la piel. Mientras avanzábamos por el pasillo principal, las linternas apenas iluminaban las viejas paredes. Los ojos se les iban hacia las sombras que parecían deslizarse a nuestro alrededor. Era como si todo estuviera acechando en cada paso. La estructura del edificio era un laberinto de vacíos estrechos y cuartos viejos que podrían abrirse sin previo aviso. No hay señales de vida, susurró Ramírez, mirando a su alrededor. Eso parece, respondió Javier, pero con una voz que sonaba vacía. De repente el silencio se volvió más pesado. Algo en el aire nos advertía que no estábamos solos. Fue entonces cuando lo notamos. Un olor extraño, que no era típico del aire rancio de un edificio abandonado. Olía a líquido vital viejo y a algo putrefacto. Seguimos el rastro hasta llegar a un pasillo que se ramificaba en dos direcciones. A lo lejos el sonido de algo cayendo nos alertó. «¡Silencio todos!», ordenó Ramírez. Nos acercamos con cautela, y la débil luz de la linterna reveló los restos de lo que parecía ser una cocina o bien un comedor. Lo primero que notamos fue un charco de líquido vital en el suelo. Estaba oscurecida por el paso del tiempo. Pero no era solo líquido vital, había fragmentos de algo más, algo que yo y mis compañeros no pudimos identificar al principio. Al acercarme más, los detalles se hicieron más claros. Huesos pequeños, fragmentos de carne descompuesta. «¿Qué es esto?», preguntó Martínez con la voz temblorosa. La imagen era lo suficientemente impactante para que cualquiera se sintiera incómodo. Pero había algo más, algo que se sentía en el aire. Mi compañero se acercó lentamente al centro de la habitación, tocando una pared manchada. «Esto no es solamente una banda de criminales», murmuró, como si hablara para sí mismo. En ese momento algo cambió en el aire. Las luces comenzaron a parpadear y el frío se intensificó. Yo sentí como si algo nos estuviera observando. Algo que no pertenecía en este mundo. La sensación se volvió abrumadora y el sudor recorrió mi espalda. De repente, un grito desgarrador se dejó escuchar, proveniente de lo más profundo del edificio. «¡Vamos!», gritó un compañero, incitándonos a movernos rápidamente. Seguimos el eco del grito hasta llegar a una habitación amplia, donde nos encontramos con una escena de terror. Había rehenes, sí, pero también decenas de cuerpos. Algunos de los criminales del grupo estaban allí sin vida, con sus cuerpos puestos de una forma como si fueran a hacer un ritual.
y en el centro de la habitación, sobre un altar improvisado, había una figura, una mujer que no parecía de este mundo. Su piel pálida brillaba débilmente en la penumbra y llevaba un vestido oscuro largo, adornado con símbolos que uno de mis compañeros reconoció, pero sabía quién era ella incluso antes de que se moviera. La bruja de los sicarios, la leyenda urbana que se rumoreaba entre los criminales. Cuando la bruja sonrió, Javier sintió que el tiempo se había detenido. Pólvora y líquido vital inundaban el aire, y los disparos resonaban en nuestros oídos. Nada nos había preparado para esto, ni siquiera en los 20 años de servicio. La bruja parecía disfrutar del caos. Su rostro surcado por cicatrices y tatuajes africanos reflejaba una sabiduría malvada, una conexión con fuerzas que escapaban de nuestra comprensión. Yo y mis compañeros le apuntamos con nuestras armas, pero algo nos detuvo. No era miedo, sino una sensación de respeto y reverencia. Sabíamos que estábamos ante algo más grande que nosotros, algo que desafiaba la lógica. En los ojos de la bruja, yo vi la oscuridad misma. No era una simple criminal, sino una fuerza de la naturaleza, un ser ancestral que se alimentaba del caos. Fue entonces cuando todo se desmoronó, una explosión repentina que no solo sirvió para que la bruja huyera, sino que también nos dejó atrapados en el edificio. El sonido del metal y el concreto colapsando nos rodeó, y la oscuridad se apoderó de todos nosotros. Yo desperté entre los escombros, con el corazón acelerado y el cuerpo dolorido. Uno de mis compañeros gritaba mi nombre, y su voz se mezclaba con el ruido del derrumbe. No había tiempo para pensar, solo reaccionar. Intentamos encontrar una salida, pero el laberinto del edificio parecía haberse distorsionado. Los pasillos ya no seguían un patrón lógico, y era como si las paredes, el suelo y el techo se hubieran reconfigurado, haciendo casi imposible escapar por donde habíamos entrado. Ortega, otro de mis compañeros, nos miró con los ojos vacíos, sin palabras para describir lo que estaba pasando. Entonces yo lo comprendí. No estábamos luchando contra un simple grupo, ni siquiera contra una bruja común y corriente. Algo más oscuro estaba al acecho, algo que desbordaba la razón. Fuimos avanzando buscando una salida, pero cada puerta parecía abrirse a un nuevo caos, a una nueva trampa. Los sonidos inexplicables, las luces parpadeantes que nos dejaban en la oscuridad, los gritos de los rehenes que se desvanecían sin dejar rastro, todo indicaba que estábamos atrapados en una trampa. De repente, la bruja apareció ante nosotros con sus ojos brillando con una luz intensa. «Están aquí porque yo lo permití», dijo, pero su voz no provenía de su garganta, sino de todas partes. El aire, las paredes, las sombras, todo le pertenecía. Yo sentí un dolor punzante en mi cabeza, como si un millar de agujas estuviera perforando mi cerebro. Mi visión comenzó a distorsionarse y vi cómo Ramírez caía al suelo, luchando por mantenerse consciente. Las sombras lo arrastraban como si intentaran devorarlo. En un acto de desesperación yo saqué mi arma y disparé hacia donde intuía que estaba la bruja, pero las balas simplemente desaparecieron antes de llegar a ella, como si la misma realidad las absorbiera. El aire se volvía más irrespirable y una presión insoportable nos aplastaba. Entonces algo cambió. La bruja dio un paso hacia nosotros y el edificio tembló con la fuerza de otra explosión. Al parecer, la primera había desencadenado la destrucción de varios objetos inflamables, y la reacción en cadena hizo que los muros colapsaran. La bruja quedó atrapada y aplastada por los escombros, sin imaginar que había caído en su propia trampa. Yo y mi jefe quedamos tendidos entre los restos, escuchando los gritos de nuestros compañeros desvaneciéndose. Las sombras seguían acechando, pero ahora estaba más cerca de ella, más cerca de su propia trampa. La puerta de la salida parecía estar a unos cuantos metros,
pero cada paso se volvía más pesado que el anterior. Las entidades nos estaban persiguiendo. De repente una figura humana apareció frente a mí. Era la silueta de un compañero caído, con el rostro deformado mirándome fijamente. Sin pensar yo disparé, pero el cuerpo simplemente desapareció en el aire. ¡Corran!, les grité adolorido y apenas consciente. Mis compañeros reaccionaron y salieron corriendo hacia la salida, sin saber si realmente escaparíamos de ese infierno. Apenas logramos llegar al final del corredor, donde había un boquete de conducta al exterior. No dudamos en salir de ese lugar maldito. El aire nocturno fue un bálsamo cuando logramos salir del edificio y automáticamente nos desplomamos en el suelo, jadeando al borde del colapso. Cuando llegaron las unidades de refuerzo, claramente nos interrogaron, pero cada palabra que salía de nuestras bocas parecía una mentira. El informe final lo catalogó como un colapso estructural y un enfrentamiento armado con elementos hostiles. Nada se dijo sobre la bruja, sobre el caos que habíamos vivido, sobre las entidades que habían desatado. Desde entonces yo vivo con el peso de lo que vi, sabiendo que la oscuridad sigue allá afuera, esperando a aquellos que se atrevan a desafiarla. Sé que las leyendas son ciertas y que el terror que enfrentamos esa noche era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador, algo que acecha en las sombras, esperando un momento para manifestarse. Era una noche de sábado y, como siempre, me encontraba patrullando las calles de la ciudad. El silencio nocturno era palpable, interrumpido solo por el sonido del motor de la patrulla y el ocasional zumbido de las luces de neón de algún bar que apenas comenzaba a animarse. Eran las 3 de la madrugada, la hora en la que la mayoría de los ciudadanos están en sus casas, pero nosotros, los policías, seguimos despiertos, siempre alerta. Con el cambio de turno había recibido un par de reportes de ruidos extraños en un viejo edificio abandonado a las afueras de la ciudad. No era la primera vez que recibía quejas al respecto, pero la mayoría de las veces terminábamos desestimando estas llamadas como bromas de mal gusto de algunas personas en estado de ebriedad. Sin embargo, la curiosidad me llevó a investigar. Al llegar al lugar, noté un ambiente pesado, casi denso, que no pude ignorar. El edificio, de apariencia desgastada, estaba cubierto de grafitis y rodeado de maleza. La luna brillaba en lo alto, iluminando la entrada principal, que estaba medio abierta. Yo decidí entrar con mi linterna en mano, mientras mi mente jugaba con la posibilidad de que no encontráramos nada. Los crujidos del suelo de madera bajo mis pies resonaban como ecos en el silencio. Cada paso que daba me hacía sentir más expuesto, como si algo me estuviera observando desde las sombras. Pensé en los rumores que había escuchado sobre ese lugar, leyendas de almas en pena que vagaban por los pasillos, almas que habían sufrido en vida y que ahora buscaban justicia. Pero siempre había desestimado esas historias, pues yo no creía en fantasmas. A medida que avanzaba, un frío helado me recorrió la espalda y me di cuenta de que mis manos temblaban. La linterna iluminó un viejo retrato en la pared, una familia que en su tiempo había vivido en este lugar. En la foto me estaban observando con sus ojos vacíos y en un instante sentí que los mismos ojos parecían seguirme. Yo desvié la mirada rápidamente, pues no quería alimentar mi paranoia. Al llegar a la planta superior, los ruidos comenzaron. Al principio fueron susurros, como si alguien estuviera hablando a mis espaldas, pero cuando me giré no había nadie. Es solo el viento, me dije, pero cuando traté de convencerme de ello, un fuerte golpe resonó en la habitación de al lado. Mi corazón se aceleró y una mezcla de valentía y miedo me empujó a seguir. Entré cautelosamente a la habitación y lo que encontré fue aún más perturbador. Una ventana estaba abierta,
despidiendo un aire helado. En el suelo había una serie de juguetes de niños esparcidos. Uno de ellos comenzó a sonar de repente. La melodía era inquietante, una canción que parecía repetirse sin cesar. ¿Quién está ahí?, grité, pero solo el eco me respondió. Fue en ese instante cuando vi una sombra pasar por el umbral. No era una figura definida, sino una silueta que se desvanecía en un instante. Yo me quedé helado, incapaz de moverme. En mi mente cuestionaba si realmente había visto algo o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Luego escuché risas infantiles, una risa que resonaba con alegría y desesperación, ambas al mismo tiempo. Yo decidí que era hora de salir de ahí. Me dirigí hacia la escalera, pero el ambiente se tornó hostil. Las paredes parecían cerrarse y el aire se volvía más pesado con cada paso que daba. Al llegar a la planta baja sentí una presencia detrás de mí, una sombra que se movía rápido, pero cuando giré la cabeza, solo había oscuridad. Salí corriendo del edificio sin mirar atrás, solo con la adrenalina llevándome a la seguridad de mi patrulla. Esa experiencia me dejó temblando. En radio reporté el encuentro y al poco tiempo, una unidad llegó para investigar. Nunca supe qué fue lo que realmente vimos esa noche, pero desde entonces, cada vez que paso cerca de ese lugar, siento esa misma presión en el aire, esa sensación de que de alguna manera algo sigue esperando en la oscuridad. Aquella noche el frío calaba los huesos mientras conducía por las desiertas calles de la ciudad. Era mi turno nocturno y como oficial de policía ya estaba acostumbrado a las tensiones y a las sorpresas que venían con la oscuridad. Sin embargo, lo que iba a experimentar esa noche estaba lejos de lo habitual. Era cerca de la medianoche cuando recibí una llamada por radio. Un vecino había reportado ruidos extraños en una casa, esto en las afueras de la ciudad, y para colmo, la misma estaba abandonada. Un lugar conocido por sus leyendas urbanas. A menudo, la gente decía que estaba maldita, que había ocurrido una tragedia ahí hace años, pero esas eran solo historias que solía ignorar. Sin embargo, el deber me llamó y aunque un ligero escalofrío recorrió mi espalda, decidí investigar. Al llegar la casa se alzaba frente a mí, oscura y silenciosa, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Apagué el motor del coche y salí, sintiendo el crujido de las hojas bajo mis botas. La luna iluminaba el lugar de manera tenue, y a medida que me acercaba a la entrada, noté que el aire se volvía más denso, casi pesado. Sacudí la cabeza tratando de despejar esos pensamientos. Era solo una casa, pensé. Puse un pie dentro y el sonido de la puerta chirriante resonó en el silencio. La oscuridad me envolvió y utilicé mi linterna para iluminar el camino. Cada paso que daba parecía resonar, como si la casa estuviera respondiendo a mi presencia. Me asomé a las habitaciones, cada una de más deteriorada que la anterior. Grafitis en las paredes, muebles descompuestos y un olor a moho que casi me hizo retroceder. De pronto escuché un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera movido un objeto. Me giré rápidamente con mi corazón latiendo con fuerza. No había nada, solo el eco de mis propios pasos. Intenté calmarme recordando que estaba entrenado para manejar estas situaciones, pero la sensación de ser observado me persiguió. Seguí adelante, convencido de que era solo mi mente jugando trucos. Al llegar a la parte trasera de la casa, encontré una pequeña habitación y escuché lo que parecía un llanto. Mi instinto de protección se activó de inmediato. Me acerqué lentamente, con la linterna en mano, y empujé la puerta. Lo que vi me dejó helado. Una figura indistinta y borrosa estaba en un rincón,
encogida y sollozando. ¡Policía!, grité, tratando de hacerme escuchar sobre el llanto. La figura levantó la cabeza y aunque no podía ver su rostro claramente, sentí una profunda tristeza proveniente de ella. ¿Estás bien?, pregunté, con mi voz temblando ligeramente, pero en lugar de responder, la figura se desvaneció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Retrocedí sintiendo que el aire se tornaba helado, y de repente la habitación se llenó de murmullos, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo. No entendía lo que decían, pero la desesperación y el dolor eran palpables. Yo salí corriendo de la casa, sintiendo que el peso de lo que había experimentado me seguía. Una vez en mi coche traté de calmarme. Había sido una alucinación. La presión del trabajo me estaba afectando. Pero cuando miré en el espejo retrovisor, vi la sombra de una figura en la ventana de la casa. Estaba mirándome. No podía ser real, pensé. No podía. Arranqué el motor y me alejé rápidamente, aún sintiendo las miradas de aquella figura, que de alguna manera sabía que estaba ahí. Esa noche regresé a la comisaría, sintiendo que algo había cambiado en mí. Sin embargo, nunca volví a esa casa, y definitivamente no lo volvería a hacer. Era un día cualquiera de octubre, con un clima fresco que anunciaba la llegada del invierno. Mi compañero Luis y yo estábamos en nuestra patrulla, recorriendo las calles vacías. La radio chisporroteaba de vez en cuando, pero la mayoría del tiempo solo escuchábamos el sonido de nuestras respiraciones y el motor de la patrulla. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más tenso, como si la ciudad estuviera conteniendo el aliento. A eso de la medianoche recibimos una llamada inusual. Se reporta una serie de gritos provenientes de un edificio abandonado. Esto en la calle 12. Solicito unidad en el lugar. La dirección era conocida. Un antiguo complejo de apartamentos que había sido escenario de múltiples incidentes a lo largo de los años. Sin pensarlo 2 veces tomamos el camino hacia allí. Cuando llegamos, el lugar parecía aún más desolado de lo que yo recordaba. Las ventanas estaban rotas y la pintura pelada dejaba al descubierto las paredes de cemento. Los gritos se habían detenido y un silencio inquietante llenaba el aire. Decidimos entrar, armados con nuestras linternas y una dosis de adrenalina. Sabíamos que no era un lugar seguro, pero el deber nos impulsaba hacia adelante. Al entrar al vestíbulo, una sensación extraña me recorrió la espalda. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor y el eco de nuestros pasos resonaba en las paredes. «Vamos a revisar el segundo piso», sugirió Luis, su voz temblando ligeramente. Yo asentí y ascendimos las escaleras. Cada escalón crujía bajo nuestro peso. Al llegar al segundo piso encontramos una puerta entreabierta. Desde adentro provenía un murmullo apagado. Nos acercamos lentamente, preparados para cualquier cosa. Al empujar la puerta nos encontramos con una habitación vacía, salvo por un viejo sofá y algunos muebles destrozados. Sin embargo, en el rincón había un hombre encorvado con sus ojos desorbitados y su respiración también entrecortada. Era evidente que estaba asustado. «¿Qué pasó?», le pregunté, tratando de mantener la calma. El hombre, que parecía estar en sus 40, temblaba visiblemente. «Escuché gritos», dijo, con una voz que apenas susurraba. Vine a ver qué pasaba y de repente sentí que alguien me observaba. Luis y yo nos miramos, la inquietud creciendo. «¿Alguien más estaba aquí?», preguntó Luis. El hombre negó con la cabeza, pero su mirada decía lo contrario. «No sé, pero hay algo raro en este lugar». Mientras tratábamos de calmarlo, escuchamos un ruido proveniente del pasillo, un golpe sordo que resonó en la oscuridad. Sin pensarlo, salimos de la habitación
y al hacerlo nos encontramos con una escena que nos heló todo nuestro líquido vital. En el pasillo había una figura oscura, apenas visible, que parecía observarnos. No era más que una silueta, pero la sensación de peligro era palpable. ¡Al suelo!, grité mientras sacaba mi arma. Luis hizo lo mismo. La figura comenzó a moverse y en un instante se desvaneció en la oscuridad. No podíamos permitir que se escapara, así que comenzamos a seguirla. El pasillo se alargaba y las sombras parecían jugar con nuestra mente. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró Luis, con su voz entrecortada. Al llegar a la escalera de incendio escuchamos el sonido de pasos apresurados. Sin pensarlo nos lanzamos tras la figura, descendiendo las escaleras con rapidez. Cuando llegamos al primer piso la figura desapareció y el silencio volvió a reinar, pero no estábamos solos. Al girar la esquina encontramos a un grupo de jóvenes, claramente en estado de ebriedad, riendo y burlándose de la situación. ¿Qué hacen aquí?, les pregunté, con mi voz cargada de frustración. Uno de ellos, con una mirada desafiante, respondió: «Solo estábamos explorando, jefe. ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo de un fantasma?». La adrenalina comenzaba a desvanecerse y la confusión se apoderó de mí. Había algo en el ambiente que no encajaba. Los gritos que habíamos escuchado, la figura que habíamos visto, todo parecía una broma pesada. Sin embargo, el rostro del hombre al que encontramos en la habitación aún persistía en mi mente. Decidimos dejar a los jóvenes en el edificio, pero antes de salir les hice una última pregunta al hombre que habíamos encontrado. «¿Estás seguro de que no hay nadie más aquí?». Su mirada era la de alguien que había visto cosas que no podía explicar. «No sé, solo sé que este lugar está maldito», dijo, y con eso se desvaneció en el pasillo. Regresamos a la patrulla, todavía aturdidos por lo que habíamos experimentado. La ciudad parecía diferente ahora, como si las sombras tuvieran vida propia. Mientras nos dirigíamos a la estación, no podía quitarme la sensación de que había algo más en el edificio, algo que no entendíamos. A medida que pasaban los días, esta experiencia se convirtió en un tema de conversación entre mis compañeros. Algunos se burlaban, otros se mostraban escépticos, pero yo sabía que había algo inquietante en ese lugar, un recordatorio de que a veces la realidad puede ser más aterradora que cualquier historia de fantasmas. Hola, quiero compartirles una experiencia paranormal que me tocó vivir cuando era oficial de policía en México. Esto sucedió hace algunos años, cuando yo patrullaba las calles de una ciudad en el sur del país. En ese entonces mi compañera era Lidia, una mujer con la que había formado un gran equipo de trabajo a lo largo de los años. Recuerdo que era una noche de octubre. Era demasiado fría y con mucha lluvia. Los truenos eran intensos. Esa noche se venía una gran tormenta. Acabábamos de comprar unas hamburguesas para cenar, pues la noche parecía estar tranquila. Pero todo cambió alrededor de las 11, cuando recibimos una alerta urgente. Nos solicitaban de manera inmediata en un domicilio de la ciudad. No teníamos mucho contexto de la situación, solo que la señora que había llamado a emergencias lloraba y sollozaba, por lo que se le entendía muy poco. Lidia y yo nos dirigimos rápidamente hacia allá. Al llegar notamos que era una casa de un solo piso. La lluvia caía con fuerza y los truenos seguían retumbando, lo que le agregaba más dramatismo a la escena. Mi compañera tocó la puerta, identificándonos como policías. Entonces, una mujer de unos 35 años abrió llorando y gritando que la ayudáramos. Tenía manchas de color rojo en las manos y la ropa. Al entrar vimos en la sala un infante de unos aproximadamente 6 años. Estaba desvanecido. No quisiera ser explícito en los detalles por respeto a la familia. En ese momento llegó la ambulancia para atender al infante. Mientras tanto, Lidia y yo le preguntamos a esa mujer qué había ocurrido. Ella entre lágrimas nos dijo que era la tía de los menores.
Nos contó que su sobrina de 11 años también estaba en la casa. Cuando la mujer llegó, vio a su sobrina haciéndole daño a su hermano con un utensilio punzocortante de cocina. Dijo que la niña tenía otra cara, que parecía otra persona, con una sonrisa maligna e inusual. La mujer no se había atrevido a acercarse, pues le temía a su sobrina. Nosotros subimos con cuidado para interrogar a la niña y verificar la historia. Lidia le tocó la puerta del único cuarto cerrado, llamándola para que saliera, diciéndole que solo quería hablar con ella. Pero de pronto escuchamos una risa grave y masculina. Esta provenía desde adentro. Pensamos que tal vez había alguien más con ella, así que decidimos tumbar la puerta. Al entrar, lo primero que vimos fue al infante, sentada debajo de su ropa colgada, mirándonos fijamente con una sonrisa macabra. Mi compañera le preguntó si estaba bien, si había alguien más con ella, pero la infante no respondía, solo nos observaba de esa manera tan perturbadora. Yo comencé a inspeccionar la habitación, pero no había nada más, ni siquiera una radio o televisión donde pudiera venir esa risa. Entonces mi compañera se acercó con cuidado, pero la infante salió corriendo hacia mi compañera gritando. Tuvimos que someterla. Fue una de las cosas más difíciles que hice como policía. Encontramos manchas de líquido vital en su ropa y pies, al igual que el utensilio punzocortante tirado debajo de su closet. La infante confesó haber atacado a su hermano, pero dijo que él había obligado a hacerlo. Interrogamos a la madre y a la tía de ellos. Ellas nos contaron que recientemente la madre había conocido a un hombre que le hacía hacer rituales satánicos en su propia casa, con el fin de volverse millonaria e irse a vivir con él a otro país. Desde que ese hombre apareció en sus vidas, la infante había comenzado a cambiar su comportamiento, volviéndose agresiva y teniendo extraños episodios. Incluso la tía la había sorprendido hablando sola en su cuarto, esto en varias ocasiones. La madre admitió todo esto, diciendo que junto con su pareja practicaban esos rituales en la madrugada cuando llegaban del trabajo. En la casa se encontraron libros y muñecos de brujería. La niña fue ingresada a un centro de menores, mientras que la madre quedó en libertad. Nunca supe más del caso, pero fue una experiencia que me marcó profundamente. Ver a ese infante con esa sonrisa diabólica y escuchar esa risa grave que no provenía de ella fue algo que jamás podré olvidar. Hasta el día de hoy me sigo preguntando qué fue lo que realmente sucedió esa noche. ¿Acaso la infante fue poseída por algún demonio? ¿O todo fue producto de esos rituales satánicos que su madre realizaba? Es algo que dejo a su criterio. Crecí escuchando las historias que mi abuelo me contaba sobre el pueblo donde nació, un lugar que según él ya no existe, un pueblo fantasma oculto entre las montañas del estado de Oaxaca. Mi abuelo siempre fue un hombre reservado, de pocas palabras, alguien que había vivido demasiado como para preocuparse por lo que otros pensaran. Nunca le gustó hablar del pueblo donde nació, de hecho evitaba mencionarlo. Yo, siendo un niño curioso, le hacía preguntas sobre su infancia y su familia, pero él se cerraba a contarlo. Fue hasta que cumplí 18 años, cuando él ya era un anciano con la mirada perdida y llena de cicatrices. Me contó lo que sucedió cuando vino al mundo. Lo hizo sin emoción, como si contar la historia fuera una carga pesada que necesitaba dejar atrás antes de que fuera demasiado tarde. Y esta es la historia que me contó mi abuelo. Nació en un pueblo que según él ya no existe, un lugar que no aparece en los mapas ni en las rutas de viaje, un pueblo de casas de adobe, caminos de tierra y una atmósfera tan pesada que cada amanecer se sentía sombrío. Un lugar gobernado no por leyes, sino por un grupo de mujeres que todos conocían como las brujas. Eran mujeres que, según se decía,
tenían el poder de moldear la realidad a su antojo, haciendo tratos con fuerzas que ningún hombre sensato se atrevería a mencionar. Nadie en el pueblo hablaba abiertamente sobre ellas, pero todos sabían que estaban ahí, vigilando, ocultas en las sombras. La gente creía que esas mujeres eran capaces de oler a todos los recién nacidos o a las mujeres embarazadas. Era común escuchar que si un bebé nacía en el pueblo, no pasaban más de unos días antes de que desaparecieran, sin dejar rastro alguno. Las historias contaban que las brujas los tomaban, usándolos en rituales oscuros para mantener su juventud y sellar pactos con entidades poderosas. En su desesperación, algunos padres incluso los entregaban voluntariamente a cambio de favores, ya fueran cosechas más abundantes, más ganado o simplemente una vida un poco menos miserable. El pueblo estaba atrapado bajo el control de esas mujeres. Mis bisabuelos, al igual que otros, vivían con el constante miedo de ser los siguientes. Pero mi bisabuela, cuando se enteró de que estaba embarazada, decidió que su hijo no sería una ofrenda para esas criaturas. Mi abuelo aún no había nacido cuando comenzaron a trazar un plan para escapar. Sabían que no podían simplemente irse, pues las brujas vigilaban cada salida, y si detectaban el olor de una mujer embarazada, era casi seguro que la capturarían. Con lo poco que tenían, mis bisabuelos lograron contactar a un hombre que se dedicaba a transportar el ganado entre los pueblos y ciudades más grandes. Este hombre, de pocas palabras y con una reputación dudosa, aceptó ayudarlos a cambio de una cantidad que para ellos representaba todo lo que habían ahorrado en su vida. Sin embargo, era la única manera de salvar a su hijo. El plan era peligroso y arriesgado. Mi bisabuela se escondió entre el ganado, cubierta con estiércol y paja para disfrazar su olor, mientras mi bisabuelo se encargaba de distraer cualquier atención que pudiera atraer. Durante la noche antes de partir, la ansiedad en la casa era palpable. Mi bisabuela apenas podía respirar, aterrada de que las brujas aparecieran antes de que lograran escapar. A cada sonido que provenía del exterior, sus manos se apretaban más fuerte sobre su vientre, orando en silencio para que su hijo llegara a un lugar seguro. Esa noche, mientras el carro avanzaba por los polvorientos caminos que llevaban fuera del pueblo, mi bisabuela escuchaba los mugidos del ganado y los pasos pesados de los caballos que tiraban del carro. Sabía que cualquier error podría ser fatal. Si las brujas los descubrían, no solo se llevarían a su hijo, sino que probablemente los condenarían a todos. Sentía que algo la observaba desde los árboles al costado del camino, pero se obligó a no mirar, temerosa de lo que pudiera encontrar si lo hacía. El viaje fue largo y tenso, pero al final llegaron a su destino, una ciudad lejana donde las historias sobre brujas y magia oscura no tenían el mismo poder que en su viejo pueblo. Ahí, lejos de los ojos vigilantes de esas mujeres, mi abuelo pudo nacer a salvo. Mi abuelo decía que esa fue la única vez que su madre habló de su antigua vida, y que a partir de ese día hicieron todo lo posible para olvidarlo. Cambiaron de nombre y nunca volvieron a mencionar el pueblo ni a las brujas. Sin embargo, siempre había algo que les recordaba de dónde venían. Algunas veces la paranoia de creer que alguien los vigilaba, ver sombras de reojo en la oscuridad de la noche, o incluso sueños perturbadores. A veces, al caer la noche, mi bisabuela se despertaba temblando, asegurando haber escuchado susurros, voces de mujeres que maldecían a su hijo y su existencia. Con el tiempo, se enteraron de que el pueblo quedó abandonado. La gente que intentaba escapar, como mis bisabuelos, se fue marchando poco a poco. Los que se quedaban ya no tenían hijos, pues el miedo era demasiado grande. Al final las casas quedaron vacías y las brujas, si es que seguían ahí, desaparecieron entre las ruinas. Desgraciadamente la historia no terminó ahí. Cuentan los pocos que han regresado que ese lugar sigue vivo,
pero de una manera oscura y macabra. Algunos exploradores han intentado entrar al pueblo, solo para salir corriendo después de unos minutos. Dicen que la atmósfera es irrespirable, como si el mismo aire estuviera cargado de una energía maligna. Hay quienes afirman haber visto ancianas de aspecto moribundo salir del bosque, observándolos desde lejos, tal como las brujas hacían con los recién nacidos. Otros dicen haber sido atacados por piedras que salían de la nada, como si el pueblo no quisiera que nadie volviera a pisar sus tierras malditas. Una de las historias más inquietantes es la de un grupo de jóvenes que hace unos años decidieron acampar cerca del lugar. Lo hicieron como un desafío para demostrar que no creían en las historias que se contaban. Pero esa misma noche, algo extraño sucedió. Uno de ellos se alejó del campamento, atraído por una figura que creyó ver entre los árboles. Los demás preocupados fueron tras él, pero no lo encontraron. Solo al amanecer lo hallaron en estado de shock, incapaz de hablar, con los ojos desorbitados y las manos temblorosas. Al llevarlo de vuelta a la ciudad, todo lo que pudo decir fue que vio una mujer con ojos negros, vestida de harapos, observándolo desde la distancia y comenzando a caminar con sus 4 extremidades, casi como arrastrándose, acercándose a él. La historia de ese pueblo ha quedado enterrada en el olvido, al igual que las personas que alguna vez vivieron ahí. Mi abuelo siempre me advertía que nunca intentara buscar ese lugar, y ahora ese pueblo está vacío. Algo me dice que las brujas nunca se fueron. Puede que no tengan vida, pero lo que hicieron en vida las ató para siempre a ese lugar. Mi abuelo don Ernesto siempre nos contaba esta historia cuando íbamos a visitarlo en las vacaciones. Él nació y se crió en San Martín, y a pesar de haber tenido la oportunidad de mudarse a la ciudad, siempre ha preferido quedarse en su querido pueblo natal, allá por las montañas del estado de Hidalgo. Según nos relataba mi abuelo, todo comenzó hace más de 50 años, cuando los habitantes de San Martín decidieron reconstruir una zona del pueblo que se encontraba en total abandono. Cuentan que cuando llegaron a ese lugar, se encontraron con un escenario desolador, animales sin vida por todas partes, casas en ruinas y un olor a azufre que les revolvía el estómago. Pese a las advertencias de algunos ancianos del pueblo, que les aconsejaron alejarse de ese lugar maldito, los lugareños se empeñaron en recuperar esa zona. Poco a poco comenzaron a limpiar y a reconstruir las viviendas, con la esperanza de hacer de ese lugar un sitio habitable nuevamente. Sin embargo, no tardaron en empezar a ocurrir cosas extrañas. Mi abuelo recuerda que durante las noches se escuchaban gritos y lamentos que parecían provenir de la zona en reconstrucción. Algunos vecinos incluso aseguraban haber visto personas encapuchadas rondando por los alrededores. Pero lo más aterrador fue lo que le sucedió a don Armando, uno de los hombres que se había encargado de la remodelación. Una noche, cuando regresaba a su casa después de trabajar, se perdió en la niebla y terminó en un antiguo cementerio. Según su relato, allí se encontró con una procesión de seres fantasmales que lo rodearon y lo aterrorizaron hasta que se logró escapar. Después de ese incidente, la gente del pueblo se negó a seguir trabajando en la reconstrucción. Temían que algo terrible les pudiera ocurrir si se adentraban en esa zona maldita. Fue entonces cuando el padre Andrés, el sacerdote del pueblo, les aconsejó utilizar un método de protección ancestral. Él les sugirió tallar 7 tablas de madera con pasajes de la Biblia y colocarlas en puntos estratégicos de la zona abandonada, para así ahuyentar a las fuerzas malignas que las echaban. 2 hombres del pueblo, don Sergio y don Raúl, fueron los encargados de llevar a cabo esta tarea. Trabajaron en secreto, sin que nadie más se enterara, y lograron colocar las 7 tablas bendecidas en los lugares indicados por el padre Andrés. Desde entonces, se dice que los sucesos extraños parecieron detenerse. La gente del pueblo pudo continuar con la reconstrucción sin mayores inconvenientes. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho.
Hace unos meses mi abuelo me contó que habían encontrado la primera de las 7 tablas sagradas. Alguien las había arrancado de su lugar y la había dejado a la vista de todos, allá en la plaza principal del pueblo. Según don Ernesto, esto era una clara advertencia de que las fuerzas malignas que acechaban San Martín aún estaban presentes y que buscaban romper el hechizo de protección. Poco a poco fueron apareciendo más tablas destruidas, hasta que solo quedaba una. Mi abuelo estaba desesperado, temía por la seguridad de todos los habitantes del pueblo. Yo le pregunté si las autoridades locales habían intervenido, pero me dijo que ellos se negaban a creer en esas supersticiones. Incluso, algunas personas del pueblo habían sido amenazadas por quienes se encargaban de ocultar las tablas. Ahora mi abuelo y los pocos vecinos que aún creen en esta historia viven con el temor de que una vez que la última tabla sea encontrada y destruida, las fuerzas malignas que acechan San Martín puedan regresar con más fuerza, trayendo consigo desgracias y tragedias. Recuerdo que cuando mi abuelo me contaba esto, su voz temblaba y sus ojos se llenaban de preocupación. Él sabe que si esas entidades sobrenaturales logran liberarse, nada ni nadie podrá detenerlas. Él me pidió que no le contara a nadie más sobre esto, pues teme que si las autoridades se enteran, puedan tomar represalias en su contra. Él cree que la única forma de proteger al pueblo es mantener el secreto de las tablas sagradas. Cada vez que visito a mi abuelo en San Martín, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sé que en algún rincón de ese pueblo, algo siniestro acecha, esperando el momento oportuno para emerger y sembrar el caos. Ser policía siempre ha sido un trabajo lleno de desafíos, pero nada me había preparado para lo que viví hace unos meses. Es algo que aún recuerdo como si hubiera sido ayer. Empezó como una noche tranquila de patrullaje de rutina. Mi compañero y yo recorríamos las calles, manteniendo un ojo atento a cualquier actividad sospechosa. Todo parecía en calma, hasta que recibimos una llamada sobre un disturbio en las afueras de la ciudad. Cuando llegamos al lugar encontramos a un grupo de jóvenes que parecían estar bajo los efectos de alguna sustancia. Intentamos calmarnos y controlar la situación, pero de pronto uno de ellos comenzó a gritar y a retorcerse como si algo lo estuviera poseyendo. Antes de que pudiéramos reaccionar, el chico se lanzó sobre nosotros. Tenía una fuerza sobrehumana. Lo sometimos con dificultad, pero cuando lo esposamos, notamos que sus ojos se habían vuelto completamente negros, como si la oscuridad misma lo hubiera consumido. Llamamos a la ambulancia y al refuerzo, pero mientras esperábamos, algo extraño comenzó a suceder. Los demás jóvenes también empezaron a convulsionarse y a mostrar signos de un comportamiento sobrenatural. Fue entonces cuando lo escuchamos, un sonido grave casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes a la vez. Era como si la misma tierra estuviera susurrando, llamándonos a adentrarnos en sus entrañas. Yo miré a mi compañero y pude ver el mismo temor reflejado en sus ojos. Decidimos alejarnos del grupo y esperar a los refuerzos, pero mientras lo hacíamos, algo captó mi atención. A lo lejos, entre los árboles, vislumbré una figura alta y oscura que se movía con una gracia sobrenatural. Mi corazón se aceleró y supe que no estábamos solos. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, intentamos explicar lo que había sucedido, pero nadie parecía creer nuestra historia. Los jóvenes habían sido llevados a un hospital y los paramédicos aseguraban que no encontraban nada fuera de lo normal, pero nosotros sabíamos que estábamos diciendo la verdad. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes sobre esa noche.
Veo esos ojos negros que parecían absorber toda la luz y escucho ese susurro aterrador que parecía llamarme desde las sombras. Y a veces cuando patrullo las calles, tengo la sensación de que algo me observa, esperando el momento adecuado para hacer su aparición. Mis compañeros creen que estoy obsesionado, que mi imaginación me está jugando malas pasadas, pero yo sé lo que vi. Algo sobrenatural ronda estas calles, algo que desafía cualquier explicación lógica, y temo que tarde o temprano vamos a tener que enfrentarlo de nuevo. Historias de terror de la internet.